Una cosa, Tamara. Sí, Nacho, encantada de conocerte. Te oigo que estás hablando, pero no te oímos porque tienes el micrófono apagado, ¿eh? Es que me la ha pagado Tamara, yo no la... oye, por Ah, favor, a mí se me va a acabar faltando al respeto aquí, ¿eh? digo, es que me han didicho que vas a leer un poema de una poeta que me gusta y mejor que Vaya, lo... sorpresa, que iba a ser sorpresa. Oye, nadie ha revelado nada, Nadie ha revelado nada, pero vamos. Bueno, pero pero casi. me alegro de que te congratules por anticipado. A mí no me gustan las sorpresas, a mí me gusta saber lo que viene para ir disfrutándolo ya con tiempo. Por eso te has metido en este tema, ¿no? Precisamente. Efectivamente, muy bien visto eso. Bueno, pues me alegra de que te guste, porque además a mí me gustó mucho tu Hola, entrevista. buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Alejo. Hola. Hola. Parecen los Muppets. Tal cual, parecemos los Teleñic. Bueno, ¿queréis que demos un par de minutos de cortesía o lanzamos y punto y quien se apunte se apuntó y listo o qué os apetece? 2 minutos de cortesía. No, disiento. Se empieza ya. No Y, esperaba menos. y como soy el presidente, aquí no se habla más. Eso es un poco tiranismo, ¿no? Pero bueno. Es que luego sé que nos va a faltar tiempo al final y no quiero que lo perdamos ahora al principio. Eso es cierto. Total, Bueno, lo, pues como queráis, a mí me va bien todo. lo único que se van a perder son las cosas que voy a decir yo, que no tienen importancia. Bueno, pues Nacho, cuando quieras, toda tuya la cámara. Pues, gracias. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Por favor, qué susto. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy nos emprendemos, no sé si se ve el cartel aquí en la pared, la tercera charla de terapia colectiva, que para este año es el Ecuador de este ciclo, y tenemos mucho gusto en recoger a nuestra querida, aunque no conocíamos, pero muy querida Marta Peirano, porque el año pasado ya estaba en nuestro programa y se tuvo que descabalgar por circunstancias míticas y por suerte hemos podido incorporarla ahora. Bien, yo no voy a hablar de Marta Peirano porque sería una especie de sacrilegio. Yo soy un pobre consumidor de redes, ella es la que las destripa. Pero como sabéis que siempre que hago una presentación, pues os introduzco un poema, porque creo que sin la poesía el mundo no funcionaría. Y como soy el único que lo cree, pues soy el único que las lee. Aquí no lee poemas ni Dios, solo leo yo. O sea que aquí va el poema, que es un poema especialmente dedicado, porque gracias a Tamara me llegó un vídeo de una entrevista que hizo Marta Ann Carlson, que por cierto es una mujer muy difícil de entrevistar, con lo cual tiene mucho mérito, pero en la que no solo se le entrevistaba, sino que encima se le hacían preguntas inteligentes, cosa que estamos poco acostumbrados. Perdonadme las periodistas, pero es verdad. Las entrevistas que oímos normalmente son muchas majaderías y muchas repeticiones de obviedades, pero fue una entrevista muy inteligente y en la que Ana Carson además se explayó porque le gustaba. Entonces, sin más preámbulos, tocar la fanfarria. Aquí viene ¡Tachán! la Tambor poesía mejor. de Ana Carson que se llama Podrías uno. Dice, si no eres la persona libre que quieres ser, busca un lugar donde puedas contar la verdad sobre ello. Contar cómo te va con todo. La franqueza es como una madeja que se produce a diario en el vientre. Tiene que desenrollarse en algún lado. Podrías susurrar de cara a un pozo, podrías escribir una carta y mantenerla guardada en la gaveta. Podrías escribir una maldición en una cinta de plomo y enterrarla para que nadie la lea por 1000 años. No se trata de encontrar un lector, se trata de contar. Piensa en una persona de pie, sola en un cuarto. La casa está en silencio. La persona lee un pedazo de papel. No existe nada más. Todas sus venas se pasan al papel. Toma la pluma y escribe en él unos signos que nadie más va a ver.
le confiere así como una plusvalía. Y todo lo remata con un gesto, tan privado y tan preciso como su propio nombre. Anda. Bueno, si os ha gustado aplaudir, si no, ¿cómo aplaudir? Ya sé que no leo muy bien las poesías, pero en fin, me esfuerzo. Bien, y antes de pasar la palabra a Tamara, que algo querrá decir, voy a decir que es muy oportuno que tengamos hoy aquí a una persona que nos está enseñando tanto sobre lo que hay en las redes y que nos ha dicho una frase tan talentosa como esta. No hay ningún lugar a donde ir, salvo la tribu. Yo creo que nosotros somos una tribu, o sea que somos el objetivo tuyo, Marta. Por mí, estoy encantado de recibirte aquí. Pues Tamara tiene algo que decir, que lo diga, y si no, que continúe la feria. Muchas gracias, Nacho. Qué emocionante introducción has hecho. Me ha emocionado un montón. Yo, bueno, voy a ser muy breve porque como hablaba antes con Marta, cualquiera que la conozca sabe lo suficiente de ella como para necesitar escucharme a mí, y que no la conozca, pues va a conocer más de ella a través de sus palabras que cualquier cosa que pueda decir yo. Así que simplemente voy a decir que estoy muy emocionada de tenerla por fin con nosotras. Para mí su libro, lo dije el otro día en la radio y lo repito, bueno, es una muestra de cómo hacer sencillo lo inaccesible, hacerlo completamente ameno. Y como periodista, para mí toda mi admiración y como, en fin, como humana que se posiciona, pues también. Así que Marta, todo tuyo, el público. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado a estar con nosotras tanto el año pasado como este. Y nada, aquí estamos para cualquier cosa que necesites. Me pedía Marta, por cierto, que si queréis ir apagando las cámaras para no robar el ancho de banda, quien lo considere así. Y si en la parte de las preguntas, pues quizás ya vernos más las caras, ¿vale? Lo que cada quien considere, ¿vale? Igual Sí. Igual no es estrictamente necesario, aunque sí que es buena idea siempre apagar los micros, ¿no? Por si acaso, yo qué sé, entran ruidos extraños, hay interferencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo voy a estar atenta a lo que os quiero enseñar y de hecho, dejadme abrir el PDF que tengo, porque yo no soy muy amiga del Zoom y entonces nunca acabo de... O sea, tengo pequeños problemas con el Zoom para compartir pantalla. Me vais a perder un segundo, ¿vale? Vale. Ah, es que me tienes que dar permiso, Tamara, para compartir pantalla. Voy. Que me has deshabilitado. Sí, creo que está por defecto todo deshabilitado. A ver. No puedes todavía, ¿cierto? No, yo voy probando. Mientras tú buscas, yo voy probando. Vale. Perdona, de un segundín. ¿Podrías leer otro poema, Nacho? O el mismo, que hay gente que no lo ha escuchado. Es verdad. Anne Carson, cuando la repites, yo personalmente siento que mejora. Nacho no nos está escuchando o le da absolutamente igual. Estaba silenciado. Que yo diría que yo soy leedor de poemas, es una poeta heterodoxa. Porque decir que esto que ha escrito es un poema, a algunos les podría llevar a exclamar con un poco de griterío. Porque sí, tiene sensibilidad. Bueno, ella en verdad, si ves en el libro, nunca dice que es poeta. Ella dice que es traductora de griego. Bueno, es su especialidad, pero bueno, es que tiene una forma prosaica de decir poesía. No, si queréis que la lea, la vuelvo a leer. Que yo Dale, por favor, que estoy teniendo dificultades. Le voy a cubrir. El poema se llama Podrías uno. Si no eres la persona libre que quieres ser, busca un lugar donde puedas contar la verdad sobre ello, contar cómo te va con todo. La franqueza es como una madeja que se produce a diario en el vientre.
tiene que desenrollarse en algún lado. Podrías susurrar de cara a un pozo, podrías escribir una carta y mantenerla guardada en la gaveta, podrías escribir una maldición en una cinta de plomo y enterrarla para que nadie la lea por 1000 años. No se trata de encontrar un lector, se trata de contar. Piensa en una persona de pie, sola en un cuarto. La casa está en silencio. La persona lee un pedazo de papel, no existe nada más. Todas sus venas se pasan al papel. Toma la pluma y escribe en él unos signos que nadie más va a ver. Le confiere así como una plusvalía. Y todo lo remata con un gesto, tan privado y tan preciso como su propio nombre. Anne Carson. Justo a tiempo, justo a tiempo. Lo has conseguido, Tamara. Perfecto. 2020. Gracias, Nacho. No me las des a mí. Bueno, Marta, yo creo que es el momento de que Nacho y yo nos retiremos. Estamos aquí al quite. En cualquier momento péganos un silbido y estaremos intentaremos estar buscando ayuda para ti. Muchísimas gracias. Vale, venga, me veis y veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, bueno, pues como voy a cerrar todo para que no me quite ancho de banda a mí tampoco. Genial. Bueno, pues como vengo a hablaros de vigilancia, pues naturalmente en pleno siglo XXI la vigilancia tiene siempre que ver con un grupo de empresas bastante pequeño, de las cuales en Occidente conocemos las que están en la pantalla y que nosotros llamamos cariñosamente las FANGs, ¿no? Hay gente que las llama GAFA, pero a mí me gustan más las FANGs. Y en los últimos años hemos aprendido un montón de cosas sobre estas empresas que se dedican a lo que se llama ahora el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Y entonces hay 3 cosas en concreto de las que os voy a hablar. La primera, espera, ya me está yendo mal, ¿ves? Es que el zoom, no me gusta el zoom. Bueno, la primera es que nos espían, como veníamos diciendo, y lo sabemos desde 2013, cuando Edward Snowden facilitó por primera vez documentos que probaban que efectivamente las... A ver, espera, voy a dejar de compartir esto así un segundo, que esto no me está yendo bien. Podemos leer otro poema en cualquier momento, Marta, ¿eh? No. O sea, es que no sé qué problema está dando. Bueno, da igual. Lo veis bien, ¿no? A la que no me veis ahora es a mí. Vale, es que el zoom... Ay. Bueno, entonces, el primer documento que facilitó era un documento en el que se veía que el gobierno de los Estados Unidos estaba utilizando pues, las empresas que veis listadas a la derecha, esto es un documento de la NSA, para acceder a la vida privada de miles de millones de personas. Y a mí me gusta siempre recordar que aunque en ese momento nos pareció un escándalo que nos espiaran las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, el escándalo no era que nos espiaran a nosotros, porque eso es lo que hacen las agencias de inteligencia, ¿no? Te espían si pueden. El escándalo era que esas mismas agencias estaban utilizando estos mismos medios para espiar a ciudadanos estadounidenses, que son los únicos que tienen derecho a no ser espiados por estas empresas multinacionales estadounidenses que utilizamos todos los días. Pero desde 2013, bueno, han pasado casi ya 20 años, ¿no? 19 años. Han pasado ya 17 años. Tenemos el problema de que la tecnología ha seguido su curso y el modelo de negocio de este capitalismo de la vigilancia, que consiste básicamente en extraer datos de los usuarios para poder venderles publicidad o venderles ideas o venderles otra clase de servicios, pues ha ido creciendo y ha ido creciendo a tan velocidad que el tipo de habilidades que han ido facilitándose, pues han crecido, ¿no? Y entonces ahora tenemos algo que no teníamos todos en 2013, que es un teléfono móvil con un montón de sensores, ¿no? Con un montón de sensores. Hace unos años la media era de 14, ahora en 2021 la media es de 19 sensores y que además tiene una cámara por delante, una cámara por detrás, tres modos distintos de geolocalización, ¿no? Uno que se conecta con las antenas para darnos
un servicio, otro que se conecta con los satélites para geoposicionarnos, otro que se conecta con los routers que tiene alrededor, otro que se conecta, si tienes el Bluetooth abierto, con el Bluetooth de los otros móviles. O sea, hay que tener en cuenta que los teléfonos móviles son aparatos extremadamente promiscuos que están intentando, pues, básicamente comunicarse con otros aparatos iguales a ellos, ¿no? Y entonces, como decía, desde 2010 que empezaron a meter como sensores específicos en los móviles hasta ahora, pues hemos pasado de tener una media de primero de 3, después de 5, después de 14 y ahora de 19 sensores. Y además hemos empezado a facilitar datos, además de los sensores que nos acompañan con el teléfono a todos lados, de facilitar datos, pues por ejemplo, de ADN. Cada vez que utilizamos una de esas empresas que nos dice quiénes son nuestros ancestros, ¿no? Como 23andMe o como, bueno, pues no recuerdo ahora mismo cuáles son las empresas que más funcionan en España, pero empresas en las que nosotros recibimos un kit, encima pagamos por ellas, recibimos un kit, damos un escupitajo, lo mandamos a un laboratorio y el laboratorio nos dice, pues si tenemos antepasados vascos o si tenemos antepasados, por lo visto en Europa la gente tiene muchas ganas de tener antepasados vikingos, mientras que en Estados Unidos a todo el mundo le mola tener pues un poquito de sangre cherokee, ¿no? Les parece exótico y esta es la empresa que tiene la mayor base de datos genética del mundo ahora mismo. No la tiene ni una cadena de hospitales, ni los hospitales públicos, ni hay un consorcio de universidades, ¿no?, que se dedican a la investigación que tiene esta información. La tiene una empresa que se llama 23andMe. Y esa información se junta pues cuando desbloqueamos el teléfono con nuestra huella digital o con nuestro iris o con nuestra voz o con nuestra cara. Lo que estamos haciendo es entrenar algoritmos predictivos de inteligencia artificial para que nos reconozcan en cualquier parte, ¿no? Y luego cada vez estamos más rodeados de sensores que no solamente están en nuestro móvil, sino a nuestro alrededor. Sensores que no llevamos nosotros encima, pero que también se comunican con nuestro móvil. Es decir, que incluso aquellos que no nos identifican por nuestra cara o por nuestra voz, son capaces de identificarnos porque nuestro móvil se está conectando, se está intentando conectar con ellos, ¿no? Y todas esas sensores que llevamos encima y que nos rodean se están comunicando constantemente con la nube. Y como estamos hablando de un grupo de empresas muy pequeña, que son las que lo procesan todo, pues son básicamente las nubes de 5 empresas muy grandes, ¿no? Es decir, la principal nube se llama Amazon Web Services y le pertenece a Amazon y tiene el 50 y pico % del mercado, es decir, realmente es la más grande que hay y de hecho muchas veces nos preguntamos qué pasaría con Internet, con toda la infraestructura de Internet, si la nube de Amazon se cayera, porque gran parte de Internet está en Amazon, incluso los datos de empresas que uno diría que compiten con Amazon también están en la nube de Amazon, como por ejemplo Apple o como por ejemplo Netflix. Es decir, toda esa información se va subiendo a la nube sin que nosotros tengamos que hacer nada. Es decir, tú llevas el teléfono en el bolsillo y tu teléfono va hablando de ti a tus espaldas, ¿no? Por eso yo al Internet de las cosas lo llamo siempre el Internet de las cosas que hablan de ti a tus espaldas, porque efectivamente son un montón de cosas que están como chateando con un montón de servidores sin que tú te enteres acerca de las cosas que tú vas haciendo, dónde te paras, dónde qué comes, qué compras, dónde duermes, a dónde vas, qué tipo de transporte utilizas, etcétera, etcétera. Y esto lo que facilita es que esas bases de datos sean utilizadas por empresas para hacer algo que antes no se podía hacer, que es identificarte, no solo sin tu consentimiento, sino que sin que tú te enteres, ¿no? El sistema de identificación facial que tiene Amazon, que se llama, ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama, tiene un nombre como aterrador, es capaz de identificar de un barrido, es decir, solamente una imagen de vídeo, de foto, lo que sea, a 100 personas a la vez, porque efectivamente lo estamos entrenando constantemente. Y luego, lo interesante es, sabiendo todo esto, ¿por qué seguimos siendo nosotros los que
compramos el teléfono con nuestro dinero, lo llevamos en el bolsillo, nos preocupamos de que esté siempre encendido, ¿no? Nos lo llevamos a la cama, es lo primero que miramos nada más despertarnos y lo último que miramos nada más antes de irnos a dormir. ¿Por qué, sabiendo ahora lo que no sabíamos en 2013, sabiendo que nos vigila, que nos espía, que está lleno de sensores, que está hablando con servidores constantemente acerca de nosotros y que luego esa información se utiliza para limitar nuestra libertad de movimientos, ¿por qué lo seguimos usando? Y esta es la segunda cosa que sabemos ahora de las FAN, de las plataformas digitales que se dedican a la extracción de datos, porque son muy adictivos. Es decir, somos adictos al móvil. Somos tan adictos al móvil que le hacemos más caso que a nuestras parejas. Es decir, tú vas por la calle y ves a gente que no puede pararse en un semáforo sin sacar el móvil del bolsillo. Es decir, somos tan adictos que nos hemos acostumbrado a que en el momento en el que no sabemos qué hacer, sacamos el móvil. Incluso en los momentos en los que deberíamos estar haciendo otras cosas, como por ejemplo hablando con nuestras parejas o haciéndole caso a nuestros hijos o incluso trabajando, estamos sacando el móvil. Y esto es porque el móvil está diseñado siguiendo los principios de lo que hasta ahora era el diseño más adictivo que hay, que son las tragaperras. Las tragaperras son como decenas de veces más adictivas que ninguna otra cosa, quitando la heroína. Es decir, tienen un poder de adicción infinitamente superior a las de prácticamente cualquier otra cosa que no sea una sustancia, un opiáceo. Y la clave del poder de adicción de las... perdón. El poder de adicción de las tragaperras viene de tres elementos. Uno es el elemento de aislamiento, es decir, tú cuando tienes un móvil en la mano no estás como... o sea, no es un objeto que se comparta con los demás, es un objeto que está diseñado para que lo consumas tú solo en tu propia burbuja personal. No es como la tele, que la ves con otros, no es como la radio, que la escuchas con otros. Es algo que está hecho para ti y que te aísla de los demás, ¿no? De aquí la foto anterior. Es una foto en la que hay dos personas que no están compartiendo el momento que están viviendo juntos, sino que están aislados cada uno en su propia burbuja personal viviendo, ¿no? Al menos neuroquímicamente viviendo realidades completamente distintas. El segundo elemento es que te ofrece una cantidad infinita de contenido. Es decir, tú entras en Twitter o entras en tu muro del Facebook o entras en Instagram o entras en YouTube y esto es un contenido que no se acaba jamás, que tú puedes seguir dándole y nunca se termina. Es decir, compite con tu sueño, no compite con nada más. Entonces tú tienes que estar siempre corriendo detrás del contenido. No es como antes o como cuando lees un libro que tiene páginas, no es como cuando ves una película que tiene un principio y un final, no es como cuando te vas a bailar que la discoteca cierra, ¿no? Esto es algo como conocido, por ejemplo, de Las Vegas, en el que tú entras en un casino y todo Las Vegas es una especie como de iglú en el que tú estás metido dentro y está diseñado para que no sepas nunca si es de día o es de noche. ¿Por qué? Porque eso hace que el contenido sea infinito, ¿no? Que ni siquiera tengas esa interrupción de la hora de comer o de la hora de dormir, ni nada de eso. Esto es exactamente lo mismo. Y luego, la tercera clave, mucho más importante casi que todas las demás, es la velocidad. Y hay una cosa que en la industria se llama event frequency, frecuencia de acontecimiento. Y es una fórmula que en la industria del juego lo que te dice es que cuantos más juegos seas capaz de meter en menos tiempo, más adictiva es la máquina. Es decir, que si tú consigues meter, pues yo qué sé, 500 juegos en una hora porque son muy cortos, cada uno de esos juegos es lo que llaman un circuito de dopamina. Es decir, tú aprietas un botón o tiras de una palanca y entonces se activa algo que te genera dopamina, te genera un chute de dopamina. Y ese chute de dopamina tiene un circuito y cuanto más corto sea el juego, más corto es ese circuito y más chutes de dopamina puedes concentrar en un solo lugar. Y esto es exactamente lo que nos ocurre, que estamos enganchados a unos aparatos que nos generan loops de dopamina, que nos generan pequeños chutes de dopamina y entonces por eso sacamos el teléfono en cualquier momento cuando no sabemos qué hacer, porque la dopamina nos calma la ansiedad. Por eso
cuando estamos un poco incómodos, cogemos el móvil. Por eso, cuando nos paramos en un semáforo y no sabemos qué hacer con las manos, cogemos el móvil. E incluso a veces, cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, cogemos el móvil y empezamos a tocarlo sin saber muy bien lo que íbamos a buscar, ¿no? Es porque somos adictos a ese chute de dopamina que nos ofrece constantemente, ¿no? Y luego, entre el contenido infinito, que también podemos ver incluso en aquellos objetos o contenidos que en principio parecerían tener principio y final, como por ejemplo un capítulo de una serie, Netflix ha como perfeccionado la técnica de que por defecto lo que pase es que cada capítulo es como un prefacio del anterior, ¿no? Cada episodio lo que hace es que te lleva directamente al anterior. Que te lleva directamente al siguiente. Y entonces, en la práctica, es como si el intermedio entre episodio y episodio fuera ese rato en el que antes veíamos anuncios y en el que tú te vas corriendo al baño, haces pis, coges algo de comer y te vuelves, ¿no? Y luego hay una cosa que la periodista turca que trabaja para el New York Times, Zeynep Tufekci, ha identificado, y que ahora ha sido comprobado técnicamente, que es que hay una fórmula extra dentro ¿no? de que por defecto te llegue el siguiente capítulo o el siguiente tweet o el siguiente artículo o el siguiente vídeo de YouTube, que es que cada siguiente que aparece tiene algo especial, es como el anterior, pero con un poquito más, ¿no? Es decir, ella lo que decía es que si tú te pones a buscar vídeos de campañas políticas de la derecha en YouTube, lo siguiente, o sea, 3 o 4 vídeos después acabas viendo neonazis, ¿no? Y que si empiezas a buscar, pues, mítines de la izquierda, 2 o 3 vídeos después acabas viendo como, no sé, activistas medioambientales, ¿no? Y que si empiezas a ver cocina vegetariana, acabas viendo vídeos de veganos. Y que si coges un vídeo de, no sé, de correr, acabas viendo vídeos de triples maratones. Es decir, ella decía, nunca eres lo suficientemente hardcore para YouTube, ¿no? Y entonces, esta fórmula a mí me recordó a una fórmula muy conocida dentro del mundo del marketing que lo llaman the bliss point, que es el punto de gloria en el que ha descubierto la industria, no de la comida, sino la industria que hace sabores, que hace saborizantes, que hace aromas para la comida, es decir, la industria del perfume aplicada a los productos, entre comillas, alimenticios, que es una mezcla muy específica de sal, de azúcar y de grasa que hace cortocircuito en tu cerebro. Y entonces es como que llama a todos los puntos ciegos del cerebro para que el cerebro piense que lo que está comiendo es algo muy bueno, es decir, que tiene los carbohidratos apropiados y que te va a mantener calentito en el invierno. Y bueno, pues todas estas cosas de lo que llama nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Que nos indica que algo es rico y que no podemos parar de comerlo. Y luego se da la casualidad de que este punto de gloria lo suelen echar en forma de polvitos en productos como el que tenemos en la pantalla que no alimentan nada, lo cual hace que tu cerebro piense que se está comiendo algo que realmente le da valor nutricional y sin embargo no está alimentándose. Y ese es el motivo por el cual nos vemos devorando pues una lata entera de Pringles, ¿no? Sin saber muy bien por qué, diciéndonos a nosotros mismos, ¿por qué me estoy comiendo esto? Esto es una porquería, ¿no? Y seguir comiéndolo sin parar hasta que se acaba la lata. Y luego os habréis fijado que todos tienen un tamaño bastante pequeño. ¿Esto por qué es? Por la event frequency, frecuencia de acontecimiento, porque cada vez que te metes uno en la boca es un loop de dopamina. Y entonces, cuantos más comes, más te enganchas. Es decir, la fórmula es perfecta para producir lo que en el mundo del juego, en el mundo de las tragaperras, llaman un estado de flow, que es un estado que también se puede conseguir, por ejemplo, pues jugando al baloncesto o practicando algún deporte en el que acabes siendo muy bueno. Es ese momento que todos conocemos en el que pues estás en estado como de flow, como de comunión, ¿no? Con la cosa que estás haciendo, con el juego o con el videojuego o con la escritura. A mí me pasa a veces, hace mucho que no me pasa, pero me pasaba cuando era más joven, ¿no? Que entraba en ese estado de que me salía todo solo. Ahora ya nunca me pasa. Yo creo que el estado de flow es una cosa muy de la juventud. Pero en cualquier caso,
una de las cosas que dicen los adictos a las máquinas tragaperras es que ellos ya saben que no van a ganar dinero. Es decir, que esta idea de, pero no eres tonto, no sabes que el casino siempre gana. Es como la gente no va a jugar a las tragaperras para ganar dinero, sino para entrar en este estado de flow. Y es un estado de flow que tiene que ver con una serie de dinámicas de la tragaperra que imitan al momento en el que la tragaperra era como un juego, ¿no? Que es cuando efectivamente era como la máquina que veis ahora mismo, en la que había pues 3 rollos, había un bombo del que tú tirabas y según cómo tirabas, con la fuerza o menos fuerza y con el retorno más o menos fuerte que le dieras, pues se movían las cosas, ¿no? Es decir, había un contacto entre el input, lo que tú hacías con tu fuerza y con tu mano y lo que pasaba dentro de la máquina. Pero ahora resulta que las tragaperras no son así. Ahora las tragaperras son un ordenador, ¿no? Con una tragaperras alrededor. Pero siguen manteniendo o bien los botones o bien la palanca de la que tú tiras, precisamente para darte la sensación de que sigues jugando al mismo juego y de que hay una conexión entre las cosas que tú haces con tu mano y lo que pasa en la máquina, cuando en realidad no hay absolutamente ninguna conclusión, no hay ninguna conexión. Lo que ocurre es que la máquina, que no solamente está pensando en lo que estás haciendo tú, sino en todo lo que están haciendo todos los demás jugadores en todas las máquinas de la misma marca, porque están todas conectadas entre ellas. Es decir, tiene un saber de ti como jugador, porque ahora todo el mundo juega con una tarjeta que le identifica como jugador, pero también de todos los demás jugadores y va calculando cuál es el momento en el que te tiene que dar, ¿no?, un caramelo para que tú sigas jugando. Y la cuestión es que los teléfonos móviles, esto lamentablemente era un vídeo antes, pero como he tenido que hacer un PDF para que se viera bien por Zoom, no sale, pero vosotros cuando estáis usando vuestro teléfono y veis y estáis leyendo titulares, normalmente tiráis, ¿no?, de los titulares con el dedo hacia abajo, o vais tirando de la información o la vais pasando como si fuera una página. Esto es técnicamente innecesario, esto es una copia literal del brazo de la tragaperras. Es decir, está ahí para que tú tengas una sensación de que entre lo que tú haces con el dedo y lo que pasa en la pantalla hay una conexión, hay una relación. Es como que hackea tu cerebro, lo engaña para que piense que si lo haces las suficientes veces puedes pillarle el truquillo al asunto y acabar teniendo un control sobre los contenidos que vas consiguiendo, ¿no? Y esto es algo que no es nada nuevo, que se llama, se llama más o menos una teoría conductual de cómo funcionan no solamente los animales, sino también las personas, y que fue, bueno, pues el gran pionero fue el famoso B.F. Skinner, y resulta que este gran pionero, que trabajó fundamentalmente en los años 50 y 60, tiene un heredero que trabaja en la Universidad de Stanford, que se llama B.J. Fogg. Él mismo se ha cortado ¿no?, el nombre precisamente para parecerse a su gran héroe, y lo que tiene es un departamento en Stanford que se llama el Laboratorio de Diseño del Comportamiento. Y una de las muchas cosas, y de ahí han salido pues los chicos que han montado Instagram y, bueno, la primera generación que la llaman la generación Facebook, porque muchos de ellos acabaron en Facebook diseñando cosas, como decía hace unos años un ensayo, decía, los mejores cerebros de mi generación están haciendo programas para que tú pinches en los anuncios, ¿no? Entonces, ese tipo de programas no solamente se estudian en las clases de informática y de diseño informático y de diseño web, sino que se estudian también en las clases de este señor B.J. Fogg, ¿no? Y, por ejemplo, estudian dónde tienen que poner, pues, y de qué color tiene que ser el círculo que te pone el número de correos o de tweets o de notificaciones o de lo que sea que tienes en la pantalla cuando tú la enciendes y ves el icono, para que tú sientas un deseo irreprimible, ¿no?, de desbloquear el teléfono y pinchar en ese icono y ya entrar como en ese loop interminable. Y entonces hay una de estas grandes discusiones filosóficas acerca de en qué mundo vivimos en este momento, ¿no? Y mucha gente piensa que vivimos por la vigilancia y por el tipo de control que ejerce sobre nosotros el hecho de que seamos adictos a los mismos aparatos que nos vigilan. Mucha gente piensa que vivimos en el mundo de George Orwell, de 1984, mientras que hay una escuela que piensa que en realidad vivimos en un mundo feliz de Huxley, en el que
no hace falta que nos obliguen a hacer cosas porque ya el entretenimiento, ¿no?, nos mantiene lo suficientemente felices y calmados para que seamos obedientes sin necesidad de que nadie nos obligue, ¿no? Desde mi punto de vista, esos mundos viven los dos en este. Es decir, el mundo de George Orwell vive claramente en el régimen del Partido Comunista Chino, donde efectivamente se utiliza la fuerza y la vigilancia de Estado para imponer, y la censura, para imponer un orden social muy específico dentro de la población, pero nosotros en el mundo occidental también vivimos un mundo en el que se ejerce ese tipo de control, pero no a través de la fuerza, sino a través del entretenimiento. Y me avergüenza confesaros que yo estaba en esta habitación cuando en una presentación oficial de Samsung en el World Mobile Congress de Barcelona, pues nos sentamos toda la prensa en la presentación y nos dijeron que sacáramos estos visores de 3D de debajo de las sillas y nos los pusiéramos, y mientras estábamos viendo pues, unas escaleritas y unas tonterías que había hecho Samsung, entraba este señor que claramente era la gran estrella de la feria y ninguno nos enteramos hasta que lo vimos en el escenario, ¿no? Y nos sentimos ridículos y humillados. El caso es que es interesante que cuando, bueno, pues han ido surgiendo los escándalos, ¿no?, de Cambridge Analytica, la intervención rusa en las elecciones de 2016 que ganó Donald Trump, etcétera, etcétera, y este señor, junto con otros compañeros de su misma profesión, vamos a llamar capitalismo de vigilancia, empezaron a ir al Congreso a, bueno, pues a responder las preguntas de los senadores. Cuando le preguntaron, ¿pero usted de qué vive? ¿No? Y tengamos en cuenta que estas empresas hace 20 años prácticamente ninguna existía, es decir, que son empresas que en 20 años se han convertido en las 5 empresas más poderosas del mundo, vendiendo productos que teóricamente son gratis. Entonces, cuando este senador le preguntó, ¿y usted de qué vive exactamente, señor?, él le dijo, nosotros hacemos anuncios. Y esto es un problema interesante de explicar porque luego la gente me dice, bueno, pero esos anuncios que, o sea, cuando nos vigilan para luego ponernos anuncios y todo eso, tú dices que nos vigilan hasta en la sopa, pero tampoco son muy buenos vigilándonos porque yo el otro día me compré un coche y resulta que me sigue saliendo un anuncio del mismo coche, ¿no? Y entonces, esto es porque cuando él dice, pues nosotros vivimos de los anuncios, nosotros nos imaginamos que los anuncios son pues esos banners, ¿no?, que aparecen alrededor de los periódicos o en las marquesinas o en las televisiones cuando se interrumpe el contenido que queremos ver por otro contenido que no queremos ver y ese es el anuncio. Es decir, que los anuncios son el contenido que no queremos ver. Pero esos no son los anuncios de los que ellos viven. Los anuncios de los que ellos viven se entienden mucho mejor si lo cuento hablando de Spotify, que es una plataforma, es una plataforma digital que también hace capitalismo de la vigilancia, pero mucha gente no lo identifica con eso, ¿no? Entonces, el año pasado, cuando sacaron las cuentas del último cuatrimestre, vieron que hay casi 300 millones de usuarios activos de Spotify, pero solamente 138 son suscriptores, ¿no? Y entonces, cuando tú usas Spotify, que puedes, para escuchar música, pero no lo pagas, es decir, no pagas la suscripción, pues lo que te aparece es ese anuncio horrible con esa chica de la voz terrible que casi lamento decir que me parece que es navarra, pero, o sea, no por el acento, sino porque leí una entrevista suya en alguna parte, que sale diciendo, muchas gracias por escuchar Spotify, de verdad, no sé qué, y te da la turra una y otra vez con el anuncio, que claramente está diseñado un poco como cuando vienen los violinistas y los del acordeón a molestarte a la terraza, que no les pagas porque tocan bien, sino que les pagas para que se marchen, ¿no? Entonces, aquí la idea de este anuncio es claramente irritarte lo suficiente como para que tú acabes pagando los 10 euros al mes que te pide Spotify. Y la otra cosa que te dice es que si pagas, si te haces premium y finalmente pagas los 10 euros, pues primero que vas a ser feliz como esta chica tan maja que sale y segundo, no vas a ver anuncios, ¿no? Te dice, aquí claramente te dice descarga música, llévala siempre contigo, escucha lo que quieras, no sé qué, y sin anuncios, ¿vale? Pero luego ocurre lo que pasó cuando Drake, que es uno de los niños mimados de la industria discográfica de esta década, de repente saca un disco y
Y resulta que en todas las listas de Spotify, que teóricamente están hechas por lo que llamamos inteligencia colectiva, es decir, que son listas donde salen las cosas que los 300 millones de usuarios de Spotify han considerado importantes, resulta que es decir, que tú las miras y lo que piensas es, esto es lo que lo está petando, y resulta que saca un disco Drake y Drake, la cara de Drake, sale en todas las listas de Spotify. Y esto es algo por lo que algunos usuarios incluso llegaron a pedir que les devolvieran el dinero y Spotify se lo devolvió. Porque el anuncio te dice que si tú pagas no vas a ver anuncios y esto claramente era un anuncio. ¿Por qué cuento esto? Porque en Facebook y en Twitter y en Google pasa lo mismo. Es decir, que nosotros pensamos que los anuncios son la chica esa que nos dice, pues qué bien que has elegido Spotify y a que no queremos oír, cuando en realidad los anuncios de los que vive esta industria son anuncios que se confunden con la realidad. En este caso, se confunden con una realidad paralela e imaginaria, o más bien pagada, ¿no? En la que Drake es la única artista, el único artista musical al que todos los 300 millones de usuarios de Spotify quieren escuchar todo el rato en todas las listas. Esa es la realidad paralela que vende este anuncio, pero viene disfrazada de realidad de verdad. Y entonces, cuando Mark Zuckerberg dice, nosotros vivimos de la publicidad, hay que entender que la publicidad que ellos venden es una realidad manufacturada. Es decir, que es no el anuncio que te sale vendiéndote el coche que ya te has comprado o vendiéndote el producto que te compraste la semana pasada, sino el orden en el que te aparece la información, la clase de información que estás leyendo, es decir, la clase de realidad que llega hasta ti, ¿no? Y me hizo mucha gracia hace unos años que Spotify hizo una serie de anuncios que aparecieron en Inglaterra y en Estados Unidos en los que casi hacían gala, ¿no? De que espían a sus propios usuarios. Y este era uno que ponía, querida persona que puso lo siento 42 veces el día de San Valentín, ¿qué fue lo que hiciste? ¿No? Como, ¿eh? Y luego había otro que ponía, queridas 3.749 personas que pusieron, es el final del mundo tal y como lo conocemos, el día que votamos el Brexit, aguantada ahí, estamos con vosotros, ¿no? Lo interesante es que este anuncio no era para los usuarios. No era Spotify diciéndole a los usuarios, os tenemos vigilados, sabemos quién está poniendo qué en todo momento. Esta era la cadena de anuncios que sacaron, la campaña de anuncios que sacaron justo antes de salir a bolsa. Es decir, le estaban señalizando a sus accionistas la clase de empresa que son. Y no solamente colaboramos con Google y con Facebook contándoles todo el rato lo que nos pasa, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa cuando me duele la espalda? Pues que me voy a Google y digo, dolor de espalda con costilla, yo qué sé, costilla cuarta, ¿no? O dolor de espalda, dormir de lado. Y que le estoy diciendo a Google pues todas las cosas interesantes de mi vida, ¿no? Cómo duermo, si me duele, de dónde me duele, qué días me duele, etcétera, etcétera. Sino que estamos, o en Facebook, cuando hemos estado durante los últimos 15 años etiquetando las fotos de todos nuestros amigos y las pobres nuestras, ¿no? Y las de nuestros hijos y las de nuestros sobrinos, diciéndole a Facebook, esta persona con esta cara tiene este nombre y estos apellidos, ¿no? Y se conoce con todas estas otras personas. Es decir, hemos estado entrenando esos algoritmos de inteligencia artificial y en Spotify hacemos lo mismo cada vez que hacemos una lista de canciones y nos anima a que le pongamos un nombre. Y ese nombre está vinculado casi siempre o bien con una actividad, ejercicio, salir de copas, prepararme para salir, yo con mis amigas, no sé qué, o con una emoción. La vida es una mierda, me han dejado, o estoy súper contenta, me acabo de graduar. Y esto es interesante porque sabiendo que Spotify es capitalismo de plataformas igual que todas las demás, es decir, que nos está vigilando exactamente igual que el resto, que además se compran información entre ellos y se la venden y se la intercambian, los neurólogos saben desde hace ya muchos años que la música es una de las llaves perfectas para nuestras emociones, ¿no? Y entonces, bueno, pues importante recordar que no todas, esto lo voy a volver a decir después, que no todas las plataformas digitales que se dedican a espiarnos son Facebook y Google y Twitter.
Es decir, que muchas de ellas nos ofrecen servicios que antes parecían otra cosa, ¿no? Y luego que hay mucha gente que se piensa, bueno, pues yo qué sé, pues a lo mejor yo no tengo, o sea, yo no soy manipulable, ¿no? Es decir, que yo pues tampoco me importa tanto lo que venga de las redes sociales. Y sin embargo, hay como cientos de millones de personas en el mundo que solamente ven información a través de las redes sociales por dos motivos. Primero, países en vías de desarrollo que tienen un proyecto que ahora se llama Free Basics, los básicos gratis de Facebook, Free Basics, por los cuales, o sea, por el cual tienen una tarifa cero, es decir, que no pagan nada por los datos, pero sus datos llegan a través de las aplicaciones de Facebook y las que Facebook decide que son interesantes, ¿no? En este caso estamos hablando, las de Facebook, pues WhatsApp, Facebook, Instagram, pronto el Oculus, etcétera, etcétera. Entonces es como, pues tú tienes un móvil normal, o sea, tienes un smartphone y en lugar de pagar los 50 euros que te cuesta una tarifa de datos infinita, pues como solamente vas a usar las aplicaciones, ¿no?, con las que te mandas mensajes y miras Twitter y todo eso, pues te viene muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa información llega filtrada por esa máquina que Mark Zuckerberg llama hacer publicidad. Es decir, que la realidad que te llega a través de estas aplicaciones, que es la única que le llega a los usuarios de Free Basics, y insisto que son cientos de millones en todo el mundo, está filtrada por los algoritmos de esas aplicaciones para ofrecerte una realidad que ha sido patrocinada por sus verdaderos clientes, es decir, por sus pagadores. Y bueno, este es un anuncio de la India, ¿no?, que es interesante porque les dicen, porque Facebook siempre lo vende como que quiere que todo el mundo esté conectado, que es capaz de sacrificar, pues yo qué sé, un poco de dinero para que la gente de la India, que son muchos millones de personas, puedan comunicarse con sus seres queridos, ¿no?, que puedan hacer activismo, yo qué sé, las cosas importantes, cuando en realidad lo que están haciendo es vigilar a esos millones de personas ofreciéndoles sus propios productos, ¿no? Pero nosotros en el mundo, ya no sé si está bien decirlo, si es apropiado decir en el mundo desarrollado, porque estas cosas se vuelven inapropiadas a tanta velocidad, pero nosotros en el mundo desarrollado tenemos prohibido utilizar esa clase de ofertas, es decir, Facebook no puede ofrecer en Europa un Free Basics porque la Unión Europea, la Comisión Europea prohibió hace muchos años la tarifa cero precisamente porque entendía que no podía abrir una ventana a ese tipo de prácticas monopolistas por parte de empresas multinacionales que en realidad te chupan los datos a través de sus propios servicios, pero te permite hacer una cosa que se llama, por ejemplo, el pase social de una empresa que probablemente todos habéis reconocido, que es que, bueno, pues la tarifa no es gratis, pero a lo mejor son 5 euros. Y pagas 5 euros al mes por tener una tarifa en la que, bueno, pues accedes a Internet, pero es un Internet siempre filtrado a través de estas aplicaciones, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Es decir, estás accediendo tu pequeña ventana al mundo a la que estás enganchado y por la que filtras la realidad, estás accediendo a ella a través de, bueno, pues un filtro algorítmico que está diseñado para manipularte. ¿Por qué cuento todo esto? Porque el objetivo último de esta vigilancia es la manipulación. Y esto tiene un impacto particularmente importante ahora mismo en política y en sociedad. ¿Por qué? Porque hace 40 años un político podía ser capaz de convencer a una nación entera de que hiciera algo, apareciendo en la radio, o apareciendo en la televisión, o apareciendo en la prensa todos los días. Es decir, podía ocupar todos los espacios de visibilidad, pero tenía que hacerlo con un solo mensaje. Y ese mensaje era el mismo para todo el mundo. Es decir, podía convencer a la nación de que, bueno, pues de que había un colectivo que era malo para la sociedad y que había que eliminarlo, que había que invadir una serie de espacios porque se los debían, etcétera, etcétera. Es decir, podía convencer a una nación enfadada de que hicieran una serie de cosas, pero tenía que hacerlo de forma pública, en un medio público
y de forma que todo el mundo viera lo mismo, es decir, todo el mundo estaba escuchando el mismo discurso, mientras que ahora, y esto es algo que resulta difícil de entender porque va en contra de toda nuestra experiencia mediática, ahora la misma clase de persona, es decir, un demagogo, es capaz de hablarnos al oído a cada uno por separado. Es decir, es capaz de utilizar este aparato al que estamos enganchados y al que nos ayuda a acceder a la realidad a través de los filtros de algoritmos diseñados para vigilarnos. Es decir, el mismo demagogo es capaz de ofrecernos un mensaje distinto a cada uno de nosotros, sabiendo de antemano lo que queremos oír. Y esto, primero, genera pues este momento de polaridad absoluta en el que parece que estamos tan desencontrados que no podemos ni tener una cena de Acción de Gracias ni una cena de Navidad sin discutir con nuestros hermanos o con nuestros padres o con algún miembro de la familia. Parece que ya solo se puede hablar del tiempo y últimamente ni eso. Y esto es porque ya ni siquiera compartimos discurso. Es decir, todos los alemanes sabían lo que decía Hitler, porque le decía lo mismo a todos. Mientras que todos los americanos piensan que Trump les estaba diciendo lo mismo a todos, pero les estaba diciendo una cosa distinta a cada uno. Y esto es lo que genera situaciones como la que vimos a principios de año en el Capitolio, ¿no? Como este momento que ahora mismo, bueno, pues nos parece tan hilarante, ¿no? En el que se juntan, pues, una serie de colectivos de personas que en realidad, primero, todos han escuchado historias distintas del mismo hombre, pero todos piensan lo mismo, que es que tienen que salvar Estados Unidos porque les han robado las elecciones, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos, por un lado, a la gente que ha sido víctima de una campaña que se llamó Parad el robo, de un señor que ahora está en la cárcel y que trabajaba con Trump, básicamente explicando que les habían robado las elecciones, ¿no? Y luego están los antivacunas, que es gente que piensa que las vacunas causan autismo en los niños y que concretamente las vacunas del coronavirus les inyectan unos chips que ha fabricado Bill Gates para poder controlar a las personas. Y luego están los de QAnon, que es un grupo de personas, por lo visto bastante grande, es decir, de varios millones de personas, que están convencidos de que hay una cábala de progresistas en el mundo que se dedica a asesinar, violar y devorar niños pequeños. Y luego está el pequeño grupo de semiparamilitares que están convencidos de que la única manera de volver a recopilar los grandes valores de Estados Unidos es generar o provocar una guerra civil para que todo vuelva más o menos a su sitio. Y luego están el gran grupo religioso de los evangelistas, y a mí también me sorprendió enterarme de que una de las manos derechas de Donald Trump es un pastor evangelista muy conocido porque tiene un programa de televisión, que se piensan que Trump es, de alguna manera extraña, un enviado de Dios para poder volver a recuperar los valores en la América profunda, ¿no? Y luego están, y esta fue un poco mi foto favorita de los altos, los confederados, es decir, los secesionistas que se piensan que Texas y otros estados que defendieron en su momento el derecho a seguir teniendo esclavos, debería separarse del resto de Estados Unidos porque las cosas se están yendo un poco de madre y es mejor separar sus caminos, ¿no? Esto es lo que ahora llamamos desinformación y pensamos que la desinformación la podemos solucionar haciendo fact-checking. Y ahora mismo hay como una gran cadena global de agencias de fact-checkers, de los cuales en España pienso que solamente hay dos, que son Neutral y Maldita.es. Y estas son agencias de fact-checking que me parecen muy guays, que también es interesante que están siendo financiadas por las mismas redes sociales que son
las redes sociales a las que paga gente como Donald Trump para que sus algoritmos favorezcan una versión de la realidad que hace que la gente se vaya a asaltar el Capitolio pensando que les han robado el país, ¿no? Por poner un ejemplo así al azar que no moleste mucho en España. Y la cuestión es que a mí, por ejemplo, como periodista, me encanta que haya llegado el fact-checking en España, porque esto era algo como del New York Times y que aquí nunca hemos tenido, pero no veo el momento de que se les acabe el funding de Facebook y de Google para que todo ese entrenamiento que han tenido los fact-checkers se lo lleven a los periódicos y empiecen a hacer fact-checking donde tienen que hacerlo, que son los medios de comunicación, ¿no? Porque pienso que gran parte del problema ahora mismo es que los medios de comunicación están haciendo lo mismo que los algoritmos de Facebook, ¿no? Que están, pues generando polaridad y malestar solamente porque el malestar, la indignación y el enfado generan mucha más actividad y muchas más páginas vistas que otras cosas. Y luego, tenemos que empezar a pensar en pedirle a los colegios, a los institutos y a las universidades que den cursos de lo que en inglés se llama media literacy y aquí, mucho más feo, llamamos alfabetización digital, ¿no? En la que aprendamos a distinguir, pues, los mensajes que son reales de los que no, las personas que son nuestros amigos de las que no son ni siquiera personas reales y, pues en general de lo que son los movimientos civiles, distinguirlo de los movimientos que han sido manufacturados por agencias de desinformación en la red. Yo, una de las cosas que siempre le digo a los alumnos en los talleres es que aquí lo importante es desarrollar pensamiento crítico, que también es entender cuáles son nuestros puntos ciegos como personas, ¿no? Como usuarios, como lectores, como personas, y que el pensamiento crítico es algo que si no te duele un poco o bastante es que no lo estás haciendo bien. Y, en general, también empezar a entender que el capitalismo de plataformas o de vigilancia, es decir, este modelo de negocio que os acabo de describir de varias maneras distintas y que consiste en ser explotados a través de ciertos servicios para poder luego ser manipulados más tarde por partidos políticos o por agencias de desinformación o incluso agencias estatales como del Estado chino o de Rusia o de Irán o de Venezuela, por mencionar 4 lugares donde conocemos bien el tipo de negocio que hay con la desinformación, ¿no? Es importante que aprendamos a reconocer los otros lugares donde ocurre, porque ahora el capitalismo de plataformas no solamente pasa en la red, ¿no? Por ejemplo, y nunca llega diciendo que viene a espiarte, ¿no? Siempre llega vendiéndote otra milonga completamente distinto. En el caso de Uber, por ejemplo, que efectivamente es una cadena que no tiene taxis, ¿no? Que no tiene, de la misma manera que Airbnb es una cadena de hoteles que no tiene hoteles y que de lo que vive es precisamente de recoger información, ¿no? Y venderla. Pero ellos vienen contándote que esto es como tener tu propio chofer, ¿no? Es decir, viene vestido de otra cosa muy distinta, viene vestido de algo mucho más legítimo. Lo mismo, no sé si habéis estado siguiendo últimamente el tema de la gente de los pequeños inversores que están invirtiendo en cosas locas en bolsa y esto es una plataforma, o sea, todo esto pasa por una plataforma que aquí creo que no acaba de existir porque lo que hace no es del todo legal, pero las hay parecidas, que lo que hace es permitirte algo que antes no podías, que es invertir en bolsa partiendo de muy poco dinero, es decir, puedes invertir con $1, cuando generalmente antes los agentes de bolsa te piden un mínimo porque ellos viven de la comisión y además no cobran comisión. Es decir, ¿de qué vive esta gente? Pues lo mismo podían decir de como Mark Zuckerberg, ¿no? No, nosotros hacemos anuncios. No, esta gente de lo que vive es de empaquetar toda la información de todos los usuarios que tienen y vendérsela a los traders de alta frecuencia, que son pues brokers de bolsa que trabajan con plantas de servidores que se interponen entre la apuesta o la inversión de los pequeños inversores de aplicaciones como Robinhood y suben el precio de todo lo que van a comprar y lo venden antes de que ellos lo suelten, ¿no? Es decir, gente que se aprovecha de ellos haciendo algo que en principio es ilegal. Pero ¿de qué viene vestida? Viene vestida de... Tú puedes ser un pequeño inversor y puedes ser como el tío de Wall Street porque puedes invertir como, yo qué sé, 50 euros y ganar 5.000 euros. Y lo peor es que
incluso los medios especializados en los últimos meses, no sé si habéis seguido la saga GameStop, ¿no? Han estado inflando esa historia, ¿no? La posibilidad de que unos locos de Internet en un foro de Internet sean capaces de pegarle un tortazo a Wall Street, cuando en realidad es Wall Street la que se está beneficiando grandemente de estos movimientos, porque es la que compra esa información y la que se aprovecha de esa información, sí que nadie lo sepa, ¿no? Y luego, esto es algo que a mí en mi profesión me interesa especialmente, es el tema de ARC. ARC es el gestor de contenido que ahora utilizan todos los grandes periódicos y que lo que te vende es que vas a poder ser, pues, como el Washington Post, porque el Washington Post es de donde sale el ARC. ¿Qué es lo que pasa? Que a quién le interesa que todos los grandes periódicos del mundo tengan el mismo gestor que gestiona toda la información dentro del mismo servidor, que por cierto es Amazon Web Services, pues el dueño del Washington Post y el dueño de ARC, ¿no? Y me da mucha rabia porque en mi profesión siempre dicen, bueno, pues Jeff Bezos ha comprado el Washington Post y no se ha aprovechado de su posición, ¿no? No ha despedido a los directores, no les ha pedido que, yo qué sé, que favorezcan sus proyectos o que no se metan con él cuando engaña a su mujer con una presentadora de televisión. Y claro, yo lo que siempre pienso es, pero es que él ha comprado el Washington Post, que es probablemente el periódico más venerado del mundo por los periodistas, precisamente porque es el protagonista del Watergate y es el protagonista de la película que más periodistas ha hecho en el mundo, que es Todos los hombres del presidente. Lo ha comprado como piso piloto. Es decir, que el Washington Post es su piso piloto para vender el ARC. Y el ARC es su troyano, su caballo de Troya para entrar en todas las grandes redacciones del mundo. ¿Para qué querría el hombre más rico del mundo entrar en todas las grandes redacciones del mundo? Bueno, pues esto lo veremos más adelante. Y ya a otra escala, a nivel incluso más planetario, está el 5G. Es decir, el 5G es una solución que no se parece a las soluciones anteriores en el sentido de que plantea una solución que se llama en la industria de extremo a extremo, ¿no? Antes, pues el 2G, el 3G, etcétera, era una solución como diríamos, de multipropiedad, no, esta igual no es la palabra apropiada, pero como que implicaba a muchos jugadores distintos, mientras que el 5G es una solución que se propone de un solo jugador, ¿no? Es decir, que viene un vendedor, por ejemplo Huawei, porque es básicamente la empresa que se inventó el 5G, y te propone una solución en la que toda la información pasa solo por sus manos, pasa solo por su producto, pasa solo por sus algoritmos y pasa solo por sus antenas, ¿no? Con lo cual, antes la transmisión de información o de contenido en Internet estaba más o menos diversificada y un poco descentralizada, mientras que ahora resulta que hay una gran empresa que se dedica a expandir, ¿no?, sus tentáculos por todo el planeta, colocando una infraestructura que va a ser la base de todo lo demás. Es decir, que es la infraestructura crucial para el futuro de nuestros transportes, nuestra sanidad, nuestro gobierno, nuestra comunicación, de todo. Y lo interesante es que, aunque en los últimos 2 años ha habido mucha polémica con el tema de Huawei, ¿no?, que, por cierto, ya tenemos instalado en toda Europa porque es el responsable casi máximo de todas las redes 4G, y la polémica es que, bueno, pues muchísimos países quisieran no tener Huawei, pero resulta que no se lo pueden permitir porque Huawei llega haciendo una rebaja del 60%, ¿no? Y aparte tiene la mejor tecnología. Y aparte, gran parte de la tecnología que ya estamos usando ya es suya, con lo cual la implementación es muchísimo más fácil. Es decir, que ya estamos atrapados, ¿no?, en el sentido de que ya esa infraestructura crítica ya está fuera de nuestras manos. Y en los últimos años, la nueva generación de infraestructura crítica es satelital. Es decir, ya las grandes empresas están en un proyecto a largo plazo en el que saben, piensan o calculan que gran parte de las infraestructuras terrestres que estamos utilizando ahora, que son principalmente cables submarinos, antenas y, bueno, pues cables de fibra óptica, son
especialmente sensibles a los acontecimientos meteorológicos. Es decir, que si empieza a haber muchos terremotos y empieza a haber muchas inundaciones y empieza a haber tormentas, bueno, pues la clase de acontecimientos meteorológicos que hemos sido advertidos que vamos a empezar a ver cada vez más a menudo, pues va a ser mucho más práctico que sean los satélites, ¿no? Una red de satélites los que ofrezcan pues lo más importante durante un desastre, que son las comunicaciones. Y de momento las empresas que están ocupándose de ese desarrollo pues no son empresas públicas pagadas con dinero público como parte de nuestro proyecto de resiliencia europea, por ejemplo, sino que son empresas como SpaceX de el famoso multimillonario Elon Musk. Y bueno, pues pensando un poco en el problema que tenemos ahora con Huawei y el 5G, pues es interesante pensar en qué es lo que va a pasar cuando empecemos a necesitar ese tipo de comunicaciones, ¿no? De comunicaciones que no se rompan cuando hay un terremoto o cuando hay un huracán o cuando hay una tormenta especialmente grande y el único proveedor sea la empresa de Elon Musk o sea Google o sea Facebook. Y cuando pase eso, pues dará igual que nos hayamos ido al campo y que no tengamos móvil y que hayamos decidido tirar todas nuestras cuentas de redes sociales porque los satélites nos ven donde queramos que estemos y ya no necesitarán que llevemos un móvil encima para saber todo lo que hacemos porque estarán equipados con software de reconocimiento facial. Y con esto y un bizcocho pasamos a las preguntas y voy a volver a la gran pantalla. A mí se me ocurre, porque claro, ya nos has puesto los pelos de punta, ya nos has explicado todos los problemas que tenemos encima, que conocemos o no conocemos, pero a mí me gustaría saber también qué es lo que podemos hacer. O nos hacemos el harakiri directamente. Pues a ver, yo llevo más o menos 2 años, igual 1 y medio, proponiendo una cosa que parece muy loca, pero no lo es, que es descentralizar esas plataformas digitales. Es decir, y esto es una idea que curiosamente no se me ha ocurrido a mí, sino que se le ocurrió a Donald Trump y a mí me pareció muy buena, que es que Donald Trump hace 1 año y medio firmó 2 órdenes ejecutivas obligando a la empresa bueno, pues que tiene, o sea, que es dueña de la plataforma TikTok, que es una plataforma que conoceréis ya, es una plataforma de vídeos que es como YouTube, pero como todo más corto, más rápido y más adictivo. Y resulta que es la plataforma de vídeo más popular del mundo, o sea, tiene miles de millones de usuarios y aparte son usuarios que están fuera de Asia, es decir, es la primera gran plataforma digital que trasciende el mercado asiático y se cuela en el mercado occidental. Y entonces Donald Trump firmó 2 órdenes ejecutivas diciendo que la empresa tenía que vender la parte estadounidense de su plataforma, es decir, la que afecta a todos los ciudadanos estadounidenses a una empresa estadounidense porque no podían estar seguros de que el gobierno chino no estuviera utilizando la plataforma para espiar a ciudadanos estadounidenses. Y claro, yo pensé, es muy buena idea porque él no puede demostrar que esa empresa está espiando a ciudadanos estadounidenses, pero nosotros sí tenemos pruebas de que Facebook, de que Google, de que Microsoft y de que Apple espían a ciudadanos europeos. Y ahora mismo hay un movimiento para reclamar los datos de esas empresas, pero a mí me parece que es una ambición equivocada, porque los datos de esas empresas están recogidos y diseñados para hacer una sola cosa, que es manipularnos. Mientras que nosotros podríamos utilizar no los datos, sino la infraestructura, es decir, esa infraestructura de servidores y de aplicaciones y de, ¿no? ese entramado de sistemas de telecomunicación que usamos todos y a los que todos somos adictos, utilizarlos para generar, pues yo qué sé, otro tipo de dinámicas. Es decir, esos datos que ellos tienen no nos sirven para nada, porque solo sirven para hacer lo que ellos hacen. La idea para mí sería, ¿por qué no compramos la parte europea de todas esas plataformas y las
no rediseñamos, sino como reconducimos, ¿no? hacia un objetivo más apropiado o al menos más útil para Europa y para el futuro, para para los retos que tenemos ahora, que están todos vinculados al cambio climático, ¿no? Y a las migraciones, etcétera. O sea, para mí esa es una solución que ya he dicho que iba a sonar muy loca, pero que tiene mucho sentido. Es decir, pensad, por ejemplo, que hace medio año, cuando la Comisión Europea estaba tratando de decidir qué clase de aplicación querían utilizar para rastrear el COVID, ¿no? Si iba a ser centralizada, si iba a ser descentralizada, pues estaban ellos debatiendo, es decir, cuando digo ellos, digo nuestros representantes elegidos democráticamente para tomar decisiones en nuestro nombre, estaban debatiendo cómo iba a ser para proteger, pues, la privacidad de las personas y sus datos sanitarios, pero ser útil para que se gestionara mejor el COVID. Llegaron Google y Apple y dijeron, no os preocupéis, nosotros ya está, ya lo hemos decidido, va a ser descentralizada, va a ser en nuestras plataformas y podéis hacer y aquí tenéis la API y la podéis usar así. Y claro, los países que dijeron, pero ¿quién cojones son Google y Apple para decirle a la Unión Europea cómo tiene que ser su aplicación? Que fueron principalmente Francia e Inglaterra, se encontraron con que hicieron su propia aplicación como a ellos les pareció apropiado, o sea, esos gobiernos electos, y no funcionaba en ningún móvil porque el 98% de los móviles son de Apple o de Google. Entonces, esa es la infraestructura de la que estoy hablando, ¿no? Es decir, es una infraestructura de la que dependemos completamente de empresas multinacionales extranjeras que están empezando a tomar decisiones para las que no han sido elegidos. A mí se me ocurre que... Perdón. Ay, Marta, alguien está contestando aquí en el chat y entiendo que si lo escriben por aquí, Martín, si me estoy equivocando, dímelo, pero lo voy a leer puesto que te está preguntando, ¿no? Dice, no lo entiendo, Marta, ¿supone generar nuestra propia energía? ¿Supone comprar individualmente la infraestructura? ¿Supone establecer una normativa proteccionista? La infraestructura ya existe. Es decir, yo lo que planteo es, si nosotros hemos generado una legislación, que es la Normativa General de Protección de Datos, en la que los derechos civiles de los europeos están protegidos de forma especial, pero luego somos incapaces de implementarla porque resulta que la manera de operar de estas empresas es completamente opaca y luego, por otra parte, sabemos que están haciendo cosas ilegales, porque cada vez que alguien hace un proceso de ingeniería inversa se encuentra con que están pasando cosas ilegales, es decir, que estas plataformas funcionan también un poco como, yo siempre las comparo con los paraísos fiscales, ¿no? Que son infraestructuras que han sido diseñadas para que se cometan infracciones como dentro sin que nadie, y que todo el mundo lo sepa, pero sin que nadie pueda hacer nada, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve nuestra legislación? Es decir, ¿de qué nos vale tener legislación y de qué nos vale ser europeos? O sea, yo creo que esta idea que tuvo Trump, que no la tuvo por el mismo motivo que yo, Trump se enfadó porque los usuarios de TikTok le reventaron su primer meeting después de que empezara la pandemia. Pero yo lo que pensé fue, jolines, qué buena idea, ¿no? Porque esa infraestructura ya existe, está ya no rozando, sino nadando en la ilegalidad desde hace un montón de años, y el motivo por el que no sabemos cómo controlarla, aparte de sus prácticas monopolistas, etcétera, etcétera, es porque no tenemos acceso a ella. Es decir, es como un búnker, es como una caja negra a la que no podemos acceder. Y entonces, dada esa circunstancia, me parecería apropiado que la Unión Europea decidiera, a lo mejor incluso en alianza con otros países, decidiera adoptar esa infraestructura como propia y abrirla a la monitorización de los cuerpos de la administración, ¿no?
de los cuerpos jurídicos, de la prensa, por ejemplo. O sea, esto que estaba contando antes de Trump contándole una historia distinta a grupos distintos, pero con el mismo objetivo, ¿no? De mandar al Capitolio para que crearan caos y destrucción pensando que iban a salvar Estados Unidos, esto se hace a través de lo que llamamos campañas oscuras. Y son oscuras porque nadie las puede ver. Es decir, solamente las pueden ver las personas que han sido algorítmicamente elegidas para que las vean, ¿no? O sea, yo no podría ver las que estáis viendo vosotros, porque somos personas, pues a lo mejor de edades distintas, que vivimos en lugares distintos y que tenemos intereses, cualidades y miedos distintos, ¿no? Es decir, podemos sentarnos a hablar de la campaña de Donald Trump y resulta que cada uno de nosotros pensamos en una campaña distinta. Ese tipo de campaña debería ser ilegal. Es decir, es ilegal, de hecho, pero no podemos legislarla porque no tenemos acceso. Entonces, ¿cuál es la manera de resolver eso? Pues evidentemente adoptando la infraestructura. Wow. Hay más preguntas por aquí, Marta. Alejo, por favor. Hola, buenas. A ver si me he enterado de la película. Está el tema de que has comentado que Jeff Bezos, me ha parecido entender, ¿no? El dueño de Amazon, ha comprado como piso piloto, has puesto la metáfora del Washington Post, y que utiliza una plataforma que yo desconocía de contenidos que es Arc Link o Arc no sé qué. Y Arc a secas. Y has dicho que explicarías luego con qué intención estaba ese piso piloto ahí, ese periódico, ¿no? Que es referencia para muchos periodistas. Y para mí, cuando lo estabas contando, me parecía bastante obvio cuál era el objetivo, ¿no? Que es una manera más de control de masas a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero te pregunto si hay algo más detrás que a mí se me escape. ¿Te parece poco? No, no sé. No, claro que no. Por supuesto que no es poco. O sea, tú imagínate, quiero decir, Jeff Bezos no solamente tiene Amazon como negocio, ¿no? Pero es que además Amazon no es solamente una tienda de cosas. Empezó siendo una tienda de libros, pero ahora resulta que es, pues, una plataforma que sabe lo que se compra y lo que se vende, que se dedica a robarle ideas a sus propios vendedores para poder sacar copias de sus productos, ¿no? Y venderlas a mejor precio y favorecerlas en su propia tienda. Sí. También es bueno, ahora ya no es el CEO, pero sigue siendo el dueño de Amazon Web Services, ¿no? Donde está la mitad de la red y que es la que procesa los contenidos, yo creo que de todos los medios del mundo. Es decir, ¿para qué querría un hombre así saber todo lo que está, o sea, toda la información que procesan los periódicos? A mí, a la vez, además, por ejemplo, El País, que durante los últimos, yo creo que 12 años, tuvo su propia plataforma con sus propios programadores dentro de la casa, programando para los periodistas, es decir, que los periodistas podían ir y decirles, bueno, es que yo cuando pongo una foto en un artículo quiero poder recortarlo de tal manera y ponerle un pie de foto así y que salga un vídeo detrás y no sé qué. Y ahí estaban los, no sé, 25 programadores diciendo, venga, vale, pues vamos a hacer eso, que es el sueño de cualquier periódico digital, ¿no? Bueno, pues han despedido a todos sus programadores y han contratado el ARC. Y esto es algo que han hecho el 60% de los grandes periódicos del mundo, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, en África, ¿no? Entonces ha ido vendiéndole el CMS pues a unos más caros y a otros más baratos, pero de la misma manera que Huawei ha ido vendiendo 5Gs, ¿no? A unos más caros y otros más baratos. ¿Y para qué querría, pues eso, un gran empresario que ya sabe lo que compramos y lo que vendemos y a dónde vamos y lo que leemos, que ya está en nuestros móviles, en nuestros lectores y todo eso, y que ya sabe toda la información que procesamos, ¿no? Que cuando hay ahora una cosa que se llama The Ring, el anillo, que es como una videocámara que está diseñada para ponerla en la mirilla de tu puerta. Y entonces la gente lo pone en la mirilla de la puerta y es como una cámara de vigilancia que te permite pues mirar tu puerta con el móvil. Pues imagínate que viene alguien y te llama al timbre y tú no estás en casa, pues te permite contestar como si estuvieras allí. Pero, Claro. pero claro, ¿quién se queda toda esa información?
se la queda Amazon y la procesa en Amazon Web Services. Es decir, toda esa información, además, ahora va a incluir o incluye ya pues toda la actividad de todas las grandes exclusivas y la información que todos los grandes periódicos del mundo consideran importante. Pues es una información muy, muy valiosa, ¿no? Para todo, pues para la bolsa, para la política, imagínate. Y luego, sin mencionar el hecho de que cuando tú desarrollas una herramienta y esa herramienta es la que acaba usando todo el mundo, esa herramienta define los contenidos. Es decir, es como cuando, yo qué sé, pues llegó la digitalización de la producción musical, ¿no? La gente dejó de necesitar grandes estudios y empezó a hacer la producción de música en sus ordenadores a través de Pro Tools y cosas así, de repente todo el mundo sonaba igual. Y esto es lo mismo, o sea, la herramienta condiciona mucho la clase de información que tú haces. Bueno, Imagínate. Es como un control de masas globalizado, ¿no? Entiendo yo. Al final, si todos los medios de comunicación van a utilizar la misma base de datos que gestiona los contenidos que se quieren difundir y por contra los contenidos que se quieren apagar un poquito, que se quieren dejar de lado, pues al final, bueno, pues estamos globalizando ese control generalizado de la opinión pública. Exactamente. Vale, solo eso. ¿Verdad que lo Gracias. has entendido enseguida? Pues el país no. Sí, sí, sí. Era por confirmar. Quiero decir, era por ver si había algo más, porque como lo has dejado así un poquito en suspense, digo yo, pues todavía puede haber algún plan todavía más atroz detrás de todo esto, que ya es atroz en sí mismo. Bastante, es como un malo de James Bond, ¿no? Así como con el gato. Y además tiene la calva y todo. Y Todo. bueno, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Clara Galindo. Hola. Bueno, mi pregunta, a ver si logro organizarlo, pero Clara, perdona. no te oigo, Marta. Yo creo que va a volver en ahora mismo. Parece que sí. No te oímos, Marta. Si no habla, seguro que no lo oímos. No, pero sí estaba hablando. Ahorita estaba hablando y no la escuchaba aún, ¿no? Si Marta, quieres ir lanzando tu pregunta, Clara, para mientras ella... Vale, voy lanzando la pregunta. A mí, bueno, respecto de todo lo que dices, me genera una inquietud, no, me genera una inquietud todo, pero primero como persona no europea, tu solución me parece un poco chocante porque es como que desde Europa se legisle para solucionar el asunto. Yo no soy europea, entonces es como pensando, la solución es que cada lugar se legisle la cuestión y que vea cómo se zafa del control maligno de las plataformas. Pues me surgen muchas inquietudes respecto a eso, ¿no? Primero, ¿cómo logramos que se legisle eso con campañas a través de redes sociales? O, o, o cómo tener un alcance para concientizar también sobre la problemática, porque también creo que una cosa que pasa con Internet es como lo que pasa con el patriarcado o con este tipo de cosas, es que es como tan grande y tan abstracto y tan difícil de asimilar en la mente que al final pasas de ello, ¿no? Como... Luna, no. ¿La dejo entrar o qué? Creo que se abrió un micro. Clara, perdona, es que estaba hablando con Marta, que me está escribiendo por privado para decirme que se quedó sin sonido, que está tratando de solucionarlo. Ok.
No sé si igual de repente es interesante escribir, mantener la pregunta ahí para repetírsela cuando Ok, vuelva. Eh, no sé si dar paso a otras preguntas y las hacemos todas juntas o podemos hablar entre nosotras. ¿Qué os parece? Ángel, Ángel. Ángel. Perdón, Ángel, que no te había Hola. visto, es que te veo tan pequeñico. Sí. Y no, yo quería preguntarle simplemente, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Entonces nos habla de legislar, etcétera, etcétera. Entonces, a todos nos escapa un poco decir legislar, ya, legislan otros por nosotros, me refiero. Es muy difícil intervenir en eso a nivel propio, a nivel personal, a nivel de persona pequeña, a nivel de persona de aquí, de a pie. Entonces, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer como persona de a pie? Como pequeño Ángel, usuario de servicio. perdóname un segundito que te interrumpa, porque ahora que tenemos a Marta, Marta te tenemos, ¿cierto? Pero no debe escuchar. Vale, pues dale Ángel, continúa si quieres, para que cuando ya se conecte podamos seguir con la pregunta de Simplemente la Sara, ¿vale? pregunta era esa. ¿Qué podemos hacer las personas de a pie? ¿Qué se puede hacer a nivel de usuario, a nivel Claro, individual, yo, pequeño? yo también me sumo ahí a la pregunta de Ángel y quería yo puntualizar eso, una persona de a pie, porque estamos oyendo toda esta respuesta que ha dado Marta, suena abstracto, suena a cómo alguien de a pie puede acercarse, entender eso mejor, proponer, suena a un imposible, ¿no? Es que suena a el plan perfecto, en el sentido de que no podemos escapar de esa manipulación, de todo ese plan estratégico de información, ¿no? Y yo, por ejemplo, también pienso, digo, bueno, yo soy uno de esas muchísimas personas que de alguna forma se benefician de todos los beneficios. Por ejemplo, yo me dedico a varias cosas, ¿no? A mí me beneficia mucho mostrar qué cosas hago, de dónde vengo, viajo, las cosas que tengo entre manos. Y yo prácticamente en ninguna de estas plataformas pago una cuota mensual. Luego te cobran. Ya, pero por ejemplo, por usar Facebook, Instagram, yo me valgo de todas esas herramientas y sé que estoy cediendo información muy importante, me estoy dejando manipular de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma el coste me merece la pena, porque doy a conocer mi trabajo, la gente me sigue, me conoce. Es que está muy bien pensada toda esta mierda, ¿sabes? Es que claro. suena al plan perfecto. Yo, por ejemplo, trabajo en una agencia de marketing digital y es muy impresionante como cuando se diseñan los anuncios de Facebook o es como, ¿qué alcance tienes? ¿Cómo está pensado tu público? ¿A quién quieres que llegue esta? Y se perfila perfecto. Y entonces, y Facebook sabe, si quieres lanzar tu anuncio a mujeres embarazadas o a mujeres que están pensando en la lactancia y por un lado para las empresas o para las personas que quieren llegar a la gente es beneficioso, pero luego es seguir alimentando la gran máquina del mal, entonces es muy denso. Perdonad, estamos aquí intentando devolver a la vida el sonido de Marta. Estaba pensando, quizás una alternativa es cortar la reunión y volverla a abrir. Sé que es una mierda de propuesta, pero se me ocurre que es la única. Aunque nos quede ya poquito tiempo, pero por lo menos terminar la reunión como merece, ¿no? Aunque la gente se esté riendo de mí porque dicen que se me pegan todos los acentos. Sí. Yo propondría, ya que Esther había pedido una palabra, que hablara y luego cortamos, no sé a qué, y cuando cortemos no nos volvamos a ver. Un momento que está volviendo Marta, un segundito, Esther, perdona. A ver si Marta ahora la podemos, si la tenemos de vuelta. Está sin voz. Sí, me Aquí tenéis. está, Arsa. No sé qué ha pasado. Pues es que es muy raro porque yo no le di a nada y además eras tú la única que no tenía sonido. Pero tú no sabes con quién te estás metiendo. Igual ha sido Google, ha sido Google. Ha sido Google. No, Bueno, ya está. perdonadme un segundo, ¿qué os parece que reorganicemos? Que las personas que habéis hecho la pregunta la repitáis, pero en versión reducida, ¿vale? Clara la primera, después Ángel, por favor, y luego va Esther Ciria, ¿vale? Yo tengo otra pregunta de
de Facebook y después va David Sayán. ¿Os parece? Vamos a hacer la reducida. Marta, si te parece, lo hacemos así, ¿vale? Dale. Mi pregunta en versión corta es igual que la de Ángel. ¿Qué se puede hacer como persona de a pie? Porque es que esto es tan grande y tan complejo que como dices, oh, vamos a legislar en Colombia o en Europa o donde sea. Y segundo, pues porque además parece que la manera de concientizar sobre estas cosas pues es a través de estas mismas plataformas que se supone que son el mal o no, que son el mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es Pues a ver, aquí hay dos cosas. Yo creo que para el tema de la vigilancia, o sea, yo esto siempre lo comparo con el cambio climático, que tú puedes hacer cosas tú y está guay que las hagas, como pues no comer carne, no coger el coche, no coger aviones, no comprarte ropa de plástico, bueno, pues reciclar, etcétera, etcétera, pero hacer todo eso bien todo el rato no te salva del cambio climático. Es decir, necesitas hacer acción colectiva, ¿no? Y la acción colectiva consiste en, por ejemplo, pues uno de los motivos por los que mucha gente que yo conozco usa WhatsApp es porque tiene hijos en edad escolar y los grupos de padres pues usan WhatsApp o el colegio se comunica con ellos a través de WhatsApp y ellos pues podrían no usar WhatsApp, pero no pueden quedarse fuera de la escolarización de sus hijos, ¿no? O, por ejemplo, pues ahora con la pandemia resulta que las escuelas públicas aquí en España han empezado todas a usar Google Escuelas. Y Google Escuelas, que es una plataforma de Google que facilita, ¿no?, la educación a distancia, resulta que necesita el permiso de los padres para poder pues extraer datos de los niños porque son menores, ¿no? Y entonces aquí el padre se encuentra con una decisión imposible, ¿no? Que es decidir entre darle permiso a Google para que espíe a sus hijos o no escolarizar a su hijo, porque es la única herramienta que hay. Entonces yo creo que aquí con este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues en mi periódico usaban Telegram para todo, ¿no? Para organizar el trabajo, para los grupos de las distintas secciones y utilizaban correo de Gmail para mandarse información delicada. Pues la cuestión está en pues intentar en tu entorno de trabajo, en tu entorno de los amigos, en tu entorno escolar, en tu entorno social, ¿no? Entre tus vecinos, pues intentar como llevar a la gente a lugares más seguros, ¿no? A aplicaciones más seguras, etcétera. Pero sobre todo, empezar a exigir a la gente que en teoría es responsable de tu seguridad y de tu libertad, ¿no? Y de tus derechos civiles, que empiece a pedir cuentas a estas empresas. Porque tú cuando vas al supermercado no eres tú la responsable de asegurarte que los productos que compras no envenenan a tus hijos o no te envenenan a ti. Porque hay una institución y una serie de protocolos que hacen que todos los productos que hay en el mercado son seguros para que los consumas, ¿no? Y estamos acostumbrados a que no seamos nosotros los que nos ocupamos de eso. Y sin embargo, con la información resulta que tienes que ser tú responsable de eso. Pues no. Hay instituciones que se tienen que ocupar de que no venga una empresa multinacional y te robe, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido pues es importante hablar con personas afines, intentar salir de esos círculos en tus entornos laborales, familiares, etcétera, para ir a aplicaciones más seguras. Y luego, a nivel personal, porque el tema de la adicción a mí me parece muy, muy importante porque te roba mucho tiempo mental. Una cosa que yo hago y que a mí me ha servido muchísimo es no tener las aplicaciones en el móvil. Es decir, tener lo imprescindible en el móvil, pero yo, por ejemplo, soy periodista y uso mucho Twitter, pero no lo tengo en el móvil. Y también tengo una cuenta de Instagram que no tengo instalada en ningún sitio. Es decir, que siempre que la voy a usar, me voy a instagram.com, me logueo con mi usuario, etcétera, y hago lo que tengo que hacer. Y aquí pasan dos cosas. Una, que al no estar en mi móvil, no utiliza ni mis sensores, ni puede usar mi cámara sin que yo me entere, ni puede tener acceso a mis contactos, ni sabe dónde estoy en todo momento porque no está usando mi GPS, ni, ¿no? Es decir, todos esos datos pues ya no los tiene. Y segundo, yo no soy víctima de
de la aplicación que ha sido diseñada para generar mi adicción. Y entonces, pues no soy adicta ni al Instagram, ni al Twitter, ni a casi nada que no sea leer noticias generalmente. Es decir, quitarte la aplicación te soluciona la mitad de los problemas. Ahora, tengo que advertir que cuando te quitas la aplicación es muy incómodo, pero no porque sea incómodo por necesidad, sino porque ellos ya han diseñado la experiencia web sin aplicación para que sea terrible. Entonces, por ejemplo, en Instagram pues no puedes usar filtros si no tienes la aplicación. En Twitter no puedes guardar tweets si no tienes la aplicación. Y yo he aprendido a identificar todas estas incomodidades como señales de que yo me estoy resistiendo al capitalismo de plataformas y entonces, en lugar de frustrarme, pues me felicito, me congratulo. Así que, pues uso mucho menos las aplicaciones, soy mucho menos adicta, no las tengo en el móvil, con lo cual no me van siguiendo a todas partes y ocupan mucho menos espacio en mi vida. Esther Ciria. Yo lo tengo todo apuntado ya. Pues yo se lo digo porque la he visto ya en el chat. Hola, Vale, Esther. ¿me oís? ¿Me oís? Sí. Sí, te oímos, te oímos. Vale, gracias. Yo tengo una reflexión, ya que esto lo hubiéramos hecho en Barbastro, somos rurales, ¿no? Entonces, yo veo que el problema, no, digo Facebook que debe tener, es que a mí no sabe qué venderme. Porque donde yo vivo no hay tiendas. No digo que lo pase mal, pero claro, con los que estamos en zonas rurales, despobladas, con pocos servicios, tiene muy poco que hacer. Y de hecho, yo veo que conmigo no sabe qué hacer. Además, de vez en cuando lo usa mi hijo, lo usamos el móvil diferentes personas y yo creo que está descolocado porque me manda unos anuncios locos. Entonces, no sé si tendrá los algoritmos, yo creo que para mí no funcionan. Bueno, entonces de lo que has dicho de tu propuesta de que esos datos revertirlos a lo público, un uso que se me ocurre, lo que sí sabe Google y Facebook y todos, es cuando vamos a Barbastro, bueno, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, cómo hacemos nuestros viajes. Entonces, esa información de esos viajes en GPS serían buenísimos para un servicio público que tuviera que organizar unos microbuses para los pueblos, porque claro, a la gente mayor la tenemos sin móvil, pero muchas abuelas ya tienen. Además llevan todo ahí abierto y al aire. Entonces, se me ocurre esa aplicación de lo que tú has dicho de coger esos datos que ellos lo usan para lo que lo usan, que nos los devuelvan, lo que puede tener utilidad para mejorar algún servicio público. Por ejemplo, en un medio rural disperso con temas así. Eso es como ocurrencia, así. Y luego, de lo último que has dicho de los satélites, yo ahora yo me dedico a la agricultura y estoy haciendo un curso de esto de la agricultura de precisión y los sistemas de posicionamiento geográfico y los satélites, el Sentinel. Entonces, a mí, bueno, para la agricultura es una pasada porque puedes ver los campos, si hay humedad, si les falta no sé qué, si hay plagas, bueno, es a nivel y gratis, hay unos satélites gratis. Lo que pasa es que la resolución que tienen es de 10 metros. Hacen como cada punto de información son 10 por 10 metros. Por ejemplo, en un campo los árboles, si son pequeños, no se ven, porque no sé si... Bueno, esto se está usando mucho. De hecho, a los agricultores, las ayudas que nos den según lo que cultivemos, vigilarán los cultivos por el satélite. Lo van a hacer ya en la provincia de Zaragoza este año. Y estamos de acuerdo todos. Bueno, no sé si estamos de acuerdo, a ver, es un poco piloto. Entonces, te quería preguntar, lo que has puesto al final de la resolución, la identificación facial, con esas resoluciones de 10 metros, yo lo veo mal. No sé si si está mejorando mucho la tecnología, seguramente, o cómo nos van a identificar, o cómo verán nuestro móvil y saben dónde estamos. No lo sé. O lo ponías como una metáfora, no lo sé. Ya me enrollo mucho, perdón. A ver, aquí hay varias cosas. No te las voy a responder todas, porque algunas básicamente estaban ya explicadas en la charla. O sea, los anuncios que te aparecen en los banners no son los anuncios de los que viven estas empresas. Es decir, los anuncios de los que viven no parecen anuncios. Son simplemente su manera de ordenar la realidad, ¿no? Y con respecto a la agricultura de precisión, fíjate que tú misma has dicho que vienen en una plataforma que es gratis. ¿De qué vive esa plataforma?
Yo lo comparo siempre. De cuando compras cosas que no son gratis, porque a veces tienes que comprar fotos de una fecha o antiguas o lo que sea, me parece. Pues las empresas que ofrecen las grandes plataformas de agricultura de precisión son empresas como Bayer, Monsanto, ¿no? Que en teoría tú piensas que de lo que viven es de venderte sus productos, que suelen ser herbicidas y abonos, etcétera, etcétera. Y esto es parte del negocio, igual que Spotify, también parte de su negocio es venderte suscripciones de 9 euros al mes. Pero su negocio verdadero está en vigilar tu campo, tu cosecha y la del resto del planeta. Y utilizar esa información, que no es la misma que te ofrecen a ti, es decir, esto que ves tú a través de ese satélite no es lo mismo que ven ellos, tiene una precisión muy, 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 muy distinta. Y utilizar esta información para especular con el precio de la comida. Y este tipo de satélites tienen una precisión tan grande ahora mismo y desde hace muchos años que, por ejemplo, se utilizan en espionaje industrial para especular con el precio de los productos solo viendo cuántos obreros entran en una fábrica, cuánto tiempo están allí y cuándo salen. Es decir, por ejemplo, este tipo de satélites, pues tú les puedes comprar servicios tipo, pues imagínate que tú haces juguetes, ¿no? Pues tú haces, yo qué sé, pues muñecas y quieres saber cuántas muñecas están fabricando en China en no sé qué fábrica. Y claro, los chinos son muy listos, ya saben que hay satélites, ellos también tienen los suyos. Y sus fábricas son, pues, cubos cerrados donde nadie puede ver nada, ¿no? Y tú lo único que puedes ver es quién entra y quién sale. Y entonces son sistemas que tienen un nivel de precisión tan grande que son capaces de identificar obreros de forma individual. Y luego, otra cosa para la que se utiliza, desde los satélites de vigilancia marina, por ejemplo, en el Mar del Norte, donde hay mucha pesca ilegal, pero también, bueno, para vigilar movimientos en el mar, pues de pateras, inmigración, etcétera, etcétera, pues tienen unos satélites que son capaces de distinguir algo tan pequeño como una lanchita en mitad del océano que no tiene luces ni nada, pero incluso algo tan pequeño como un palo de 3 metros, que no sea metálico, es decir, que no tenga ningún brillo especial ni nada de eso, porque no solamente utilizan sus lentes, sino que también utilizan infrarrojos, también utilizan radio, es decir, que es un conjunto de tecnologías que se parece bastante a las que utilizamos para mirar las estrellas y para hacerle una foto, por ejemplo, al famoso agujero negro que presentaron hace 1 año y medio, ¿os acordáis? Es decir, el nivel de la imagen por satélite ahora mismo es disparatadamente grande. Perdón. No sé si Ángel quieres volver a repetir tu pregunta. Ángel Lorente. Sí, yo ya bueno, ya más o menos la chica se ha preguntado lo mismo y ha contestado más o menos. Le quería preguntar una cosa. Si tú apagas tu móvil, ¿realmente no tienen acceso a nada? No. Tampoco es así. No, a ver, si tú apagas tu móvil, bueno, pues hay una serie de funciones que siguen funcionando. Es decir, la batería de todos los móviles tiene energía residual, que es la que se usa, por ejemplo, cuando, pues imagínate, cómo en una investigación de gente desaparecida consiguen en las primeras horas encontrar su móvil en el fondo de un lago, ¿no? Pues porque el GPS sigue utilizando la energía residual de la batería, por ejemplo, ¿no? Pero si tú, y esto es el motivo por el que yo explico siempre que el móvil tiene un mínimo de 3 sistemas de geoposicionamiento. Si tú pones el móvil en modo avión, lo que haces es que tu móvil deja de comunicarse con las antenas de telefonía que te dan el servicio. Pero el GPS sigue funcionando. Es más, si tú te subes a un avión y pones el móvil en modo avión, puedes abrir Google Maps
y ver, ¿no? ¿Por dónde estás pasando? ¿Por qué? Porque esa triangulación con los satélites se sigue dando y la energía de la batería sigue funcionando, ¿no? Entonces, mucha gente, digamos, por ejemplo, cuando hay una reunión delicada en un periódico, ¿no? Y no quieren que nadie se entere, hacen una cosa muy graciosa, que es que meten todos sus móviles en un microondas, ¿no? Que hace lo que llaman caja de Faraday, porque bloquea las ondas del móvil y hace que no pueda entrar y salir nada de ese microondas. Pero ocurre que, por ejemplo, en mi periódico tenían la mala costumbre de que se reunían todos y antes de entrar en la habitación metían todos el móvil en el mismo microondas. Con lo cual, cualquiera que supiera, o sea, cualquiera que viera que todos los móviles estaban metidos en la misma, habían desaparecido en el mismo sitio, se daba cuenta enseguida de que ahí estaba habiendo una reunión importante, ¿no? Y de quiénes estaban en la reunión. Es decir, si quieres que si quieres que nadie se entere de que te vas a reunir con una persona, lo mejor es que los dos dejéis el móvil en casa, no que metáis el móvil en el microondas una vez estáis allí, porque entonces es como evidente que estáis reuniendo si no queréis que nadie se entere, ¿no? Bueno, yo creo que nos va a ir tocando ir cerrando, pero no querría dejar de leer una pregunta que nos llega por Facebook precisamente, que llega desde Chile a propósito de una experiencia en México, ¿no? Y te preguntan, Marta, ¿qué opinas de la telefonía celular comunitaria, un servicio que partió en México pero que se ha extendido a otros países, un proyecto no comercial que ha logrado prescindir de las grandes empresas de comunicaciones? Pues conozco muy bien el proyecto, me parece absolutamente mágico, creo que todos deberíamos hacer exactamente eso, es decir, empezar a construir nuestras propias redes de telecomunicación, entre otras cosas porque estas grandes plataformas de comunicación lo que hacen es que nos sacan del lugar en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, Barbastro, y nos juntan con personas, de forma digital, con personas que se parecen a nosotros, pero que no son nuestros vecinos, ¿no? Es decir, te sacan de la comunidad en la que estás, te sacan de la comunidad de tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de clase, del trabajo, y te llevan con gente que en teoría se parece a ti, que escucha la misma música, que yo qué sé, que le gusta la misma comida, lo que sea, pero a los que no conoces. Y entonces, en ese proceso, ¿no? De ir relacionándote solamente con gente que le gusta lo mismo que tú, que piensa lo mismo que tú, que no sé qué, vas perdiendo la habilidad de ser parte de tu comunidad, que es una comunidad en la que hay gente que escucha cosas que no te gustan y que lee libros que te parecen, yo qué sé, malos y que vota gente que no te cae bien, pero esa es tu comunidad. Es la comunidad que se queda sin luz contigo, es la comunidad que si hay una inundación se moja contigo, es la que si se estropea la cosecha se queda sin lechuga contigo. Es decir, esa es tu comunidad verdadera y nuestra habilidad de hacer comunidad no es relacionarnos con gente que nos dé la razón en todo, porque son iguales que nosotros. Es relacionarnos con gente que es diversa, ¿no? Que es diferente y saber entenderlos, saber vincularnos, saber ser vecinos. Por eso una de las cosas con las que yo siempre cierro mis charlas es cómo defenderte del capitalismo de la vigilancia. Pues hablando con tus vecinos. Baja a la calle y habla con tu vecino. Con ese vecino que vota Vox, da igual. Entérate de quién es, entérate de por qué vota Vox, ¿no? Como habla con tus vecinos y con tu familia y con tus amigos y con la gente que está contigo en el lugar en el que estás, porque esa es tu comunidad de verdad. Bueno, yo creo que sé que hay alguna pregunta más por ahí, pero creo que ya llevamos bastante tiempecillo. Entonces, animo a algo que ya pusimos en marcha en la charla anterior y es a crear nuestra propia comunidad. No solo la gente que asistimos a terapia colectiva desde nuestros rincones, sino con la gente con la que, pues lo mismo, ¿no? Que tú abres la persiana y te saludas con la mano, pues igual podemos quedar en un banco y comernos unas pipas y bueno, buscar nuestras propias respuestas, ¿no? Así que si os parece bien, vamos a dar por terminada esta charla. Muchísimas gracias, Marta. Yo he tomado más apuntes que en muchas asignaturas de la carrera y tengo mucho que estudiar, así que me voy a ir retirando.
No sin antes agradecer a todo el mundo que habéis estado también por aquí, que un viernes por la tarde, noche, pues igual, en fin, apetece apagar precisamente los dispositivos. Sobre todo también a ti, Marta, que supongo que estarás hasta la corcha de ellos también, muchas veces. Muchísimas gracias a todas por venir. Nos vemos en la próxima, que es el 14 de mayo, ¿vale? Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos, Gracias. y gracias. Que vaya bien. Adiós, Ángel. Adiós. Chao, Esther. Adiós, Marta. Chao. Adiós, adiós, con el corazón. Aquí con el corazón. Ahora sale la guita. La guita. Mira, tiene lengua. Alejo, un besico. Oye, David Hasta luego, Samitier, gracias. David Samitier, perdóname que sé que tenías una pregunta, pero es que no daba más de sí la cosa. Me avisaban por el pinganillo. Díselo a David. David, de todas maneras, puedes decir la pregunta ahora, que de repente igual hablando entre todas podemos decir algo. No, David. no te preocupes, da igual. Oye, no, yo ahora me he quedado con la curiosidad, David, dilo. ¿Qué? ¿Por qué no se oye? Ay, Pues mira. lo digo yo, ¿vale? Yo sí tenía Venga, una por favor. No, dilo tú, dilo. Pues yo soy mi parte, ¿vale? Perdón. Bueno, a mí me preocupa mucho, le daba mucha importancia a las adicciones o a la adicción, ¿vale? A las pantallas. Y bueno, trabajo con jóvenes y de verdad me preocupa enormemente, enormemente la adicción que tienen. Es que no hay mundo para ellos. Es un joven, un adolescente así todo el día. Es una pasada. Es que no duermen, no comen. Yo lo veo. Entonces mi pregunta era, pues, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos? Habrá algo por hacer, ¿no? Seguro que se puede hacer algo por ellos. Una charla como esta, por ejemplo. Bueno, yo les hablo mucho y... Yo creo, a ver, sin ser yo nada de nada, ¿no? Pero me da la sensación, también porque vengo de un lugar donde tampoco había muchas alternativas y en mi caso, si no llega a ser por mi madre que me lleva al conservatorio, que me lleva a jugar a baloncesto, que me lleva a un montón de sitios, o sea, si no hay gente alrededor, adultos a cargo, que provean de un entorno lleno de estímulos, pues claro, uno hace pues lo que más fácil y a la mano tiene y más barato, quizás, barato a priori, ¿no? Se me ocurre, pues claro, no es tanto cómo dejar que ellos dejen de hacer esto, sino qué cosas podemos hacer que les interesen más que hacer esto, ¿no? Sí, yo pienso que todo consiste en ocuparnos de ellos. Cierto, sí, cierto, lo comparto. Claro, el caso incluso también, por ejemplo, donde yo vivo, en Jerez de la Frontera, la biblioteca es un lugar absolutamente lúgubre, no hay casi luz, los libros que están en préstamo están prácticamente obsoletos. Y yo vengo de lugares, bueno, pues Estadía, Barbastro, que aunque tengan pues lugares como bibliotecas bastante pequeños y limitados, tratan de estar a la última, tratan de tener revistas, por ejemplo, que conecten con la gente más joven, realizar actividades pues desde la infancia a la preadolescencia y la adolescencia, ¿no? Aunque no lo consigan siempre, pero sí que veo que hay una preocupación, por ejemplo, ¿no? O el préstamo interbibliotecario. Tú puedes ir a la biblioteca de Estadilla, pedir un libro que acaba de salir y que te lo traigan desde Zaragoza al día siguiente, por ejemplo, ¿no? Eso en Jerez no sucede, y Jerez tiene 30.000 habitantes más que la provincia de Huesca, con la capital incluida. Entonces, claro, es exigir un poco a las instituciones por qué abandonáis esto. En este caso, Pili, no solo es a los adolescentes, ¿no? Yo también muchas veces me siento muy víctima de esto y me pregunto en qué ocupaba yo mi tiempo antes, a dónde dirigía mis inquietudes, ¿no? Y sobre todo, actualmente, si miro a mi alrededor, ¿qué estímulos tengo a la mano que me pueda permitir económicamente, que pueda ir caminando sin tener que coger el coche? Y no hay tantas cosas. Pandemia aparte, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras. Totalmente de acuerdo, me quedo con la palabra ocuparnos de ellos y tratar de ocuparlos con otras cosas. David, va, aprovecha, él tenía más... yo lo único que la idea que ha dado ella de que Europa controle y tal me parece, está muy bien, pero me parece un poco como complicada que se lleve a cabo porque tienen mucho poder estas empresas. Entonces,
yo creo que tenemos que hacer como particulares, tenemos que hacer como personas que utilizamos estos medios o estas apps, pues hacer algo. Y yo creo que una de las fórmulas es pues utilizar, engañar un poco al logaritmo, ¿no? Que es darle la información que nosotros queramos que sepan, pero la que no queramos que sepan, buscar en medios alternativos, como yo si quiero que me llegue información de lavadoras, pues busco en Google. Pero si no quiero que sepan nada de mí, busco en otro buscador, ¿vale? Menos que no esté tan popularizado. Entonces darles, o si quisiera, porque no tener 2 Facebook, pues le pondría 2 Facebook y ya tener una información errónea de mí, no sé, una cosa así. Porque si no... Es que, David, eso que planteas para mí es muy interesante y creo que de hecho tenemos muy poquita información. Se podrían hacer talleres para adolescentes de herramientas alternativas de lo que sepamos, ¿no? De buscadores, de aplicaciones que no se dedican a recabar tus datos, tu información, que no te están espiando. O sea, tenemos muy poca información. Bueno, no es que la tengamos, pero que igual no es tan atractiva porque hay que ponerse a estudiar, ¿no? Entonces, quizás contratar desde las instituciones públicas o desde los barrios personas que se dedican a hacer esto activo y que eso además nos permita ser un poquito más libres o quizás menos esclavos. Utilizar VPNs que no te rastrean. Entonces, bueno, hay alternativas. Yo creo que convivir, tenemos que aprender a convivir con esto, pero hay que saber un poco cómo utilizar y lo que nos interesa, la información que nos interesa dar y la que no. Y entonces, pues darle solo la que nos interesa. David, escucha, yo te convoco desde aquí públicamente, aunque solo somos 6 personas, bueno, 7, a que te prepares un taller y lo des en el portal, en Estadilla. Y vamos, es que es verdad, es que es la manera de hacer resistencia, ¿no? Vamos a hacer pública esta información y vamos a compartirla. Yo esto que estás diciendo no tengo ni idea. Entonces, si tú de repente un día, comiéndonos unas pipas en el banco, nos cuentas cómo hacer que accedan menos a nuestra información, Ágata y yo nos apuntamos. A ver, yo sé algo, tampoco es que sea un profesional, y sé un poco y sé los medios míos por los justos, pero que los utilizo porque creo que no tienen por qué tener información mía que no quiero que tengan. Lo poco o mucho que sepas compartido es exponencial, no. Así que yo te convoco desde aquí y no es ninguna broma. Vale, bueno, lo tengo en cuenta. Vale, bueno, muchísimas gracias. ¿Estás hablando? Es que no se te oye. Sí, yo creo de todas maneras, digo, que esto es un poco como la famosa frase de el único kilovatio de luz ecológico es el que no se consume. Pues habría que aplicar algo también a los móviles, ¿no? Reducir el uso a la mínima expresión sería lo más correcto a nivel personal, yo creo. Es el único modo de que ellos empiecen a tambalearse un poco. Pues sí. Si la gente empezamos a dejar de usar sus plataformas, empezamos a dejar de meternos, a ellos dejamos de interesarles. Claro, pero también es verdad, Ángel, que claro, hay una parte muy interesante para el uso cotidiano y por eso tienen tanto éxito estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, no podríamos estar aquí si no existiera, ¿no? Sí, o podríamos estar aquí sin una alternativa ética, ¿no? Pero es un poco engañoso, o sea, pensamos que son la gran panacea, que no se puede vivir sin el móvil y eso es absurdo totalmente porque hemos vivido no sé cuántos miles de años la civilización sin móviles y hemos evolucionado exactamente igual. Y ahora yo creo que estamos involucionando gracias al móvil. Bueno. Lo cual creo que no es muy bueno. Yo creo que estaría bien, insisto, a ver si entre todas podemos, pues, bueno, buscar personas que de verdad nos den alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, Ángel, o otras personas que tienen familia muy lejos, ¿no? Hay gente que ya no podría vivir sin ciertas aplicaciones porque estar en contacto con su familia cotidianamente es la manera que tienen, pues eso, de cuidar a su madre, ¿no? No se puede permitir otra manera o viajar o estar presente, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, una vez que has probado la experiencia, es lo que decía Marta, ¿no? Salir de ahí cuando has probado la experiencia es difícil que vivir sin ella si nunca la has tenido.
Claro. Bueno, yo de todas maneras me parece que voy a intentar meter el móvil en el microondas y enchufarlo a ver qué pasa. Bueno, oye, un placer, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Vamos terminando, ¿vale? Muchas nos gracias. vemos. Nos vemos en la próxima. Hasta Besos. luego. Hasta luego.